Sería bueno a esta hora tener precisiones sobre lo que pasó en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para evitar versiones que no tienen certezas. Es gravísimo lo sucedido, ya sea un hecho de inseguridad o ya sea un hecho para puntualizar alguna situación particular contra Martín Lustó o contra quien sea. A esta hora sería necesario tener una resolución. Me llama la atención que en Argentina, en pleno centro porteño, con cámaras, con tanto personal dedicado a la seguridad, no tengamos a esta hora por parte de la justicia una información clara y tengamos muchas versiones ante un hecho para mi gusto bastante grave. Tema 2. Otra vez un escándalo que tenemos alrededor de la forma en que vivimos los argentinos, ¿no? Y la forma en que interpretamos y sentimos cada una de las cosas que nos está sucediendo. Yo prestaba atención este fin de semana a los distintos trabajos de todos los consultores, salvo uno, que marcan datos importantes para la economía argentina, que marcan un veranito, sostienen algunos, algunos marcan otro tipo de tendencia, pero veía fundamentalmente el trabajo de Federico Aurelio, que para mí tiene una consideración muy alta y que siempre trabaja con mucha seriedad, que anticipa muchas veces también los resultados que nosotros venimos viendo en las distintas elecciones. Y veía un crecimiento generalizado en algunos puntos importantes de la economía, y veía un crecimiento también en la imagen después de la caída que tuvo Javier Milei fundamentalmente en agosto y en septiembre, y veía el número de CAME, que marca que las ventas minoristas comenzaron a crecer y que aparece un atisbo de reactivación en la Argentina. Y veía, por otro lado, un escepticismo con olor a algo raro que existe en la Argentina y que me parece que nos vamos a tener que de a poco ir despojando. Porque así como no tenemos certezas de un montón de cosas, y les comentaba lo de la Unión Cívica Radical, sí tenemos otras. ¿Por qué? Porque hay organismos que en la Argentina funcionan. Por ejemplo, el INDEC. El INDEC hoy no está cuestionado, salvo cuando da alguna noticia que a alguno no le conviene. Miren cómo es la situación del INDEC con Marco Lavagna, que pudo romper la frontera de un gobierno, el de Alberto Fernández, y tener continuidad en otro gobierno que es el de Javier Milei. ¿Por qué? Porque es serio, porque es preciso. Porque muchas veces al gobierno de Alberto Fernández le dio noticias que no eran favorables para la gestión, así también como le dio malas noticias a Javier Milei en el marco del principio de una gestión con una recesión impresionante. Organismo serio. No la payasada que tuvimos en alguna instancia donde tuvimos que pagar hace poco $1.500 millones en un juicio que perdimos en Londres por inventar los números del INDEC. No la payasada, dolorosa payasada, de borrar los números de la pobreza diciendo que no había que difundirlos porque eso estigmatizaba a los pobres. Hoy nadie desconfía del INDEC, sean buenas o malas noticias. Como tampoco desconfiamos de CAME, que viene desde hace tiempo, esta cámara que nuclea las ventas minoristas, dando malas noticias, porque decimos, el Día del Niño retrocedimos tanto, Navidad retrocedimos tanto, el Día del Padre cayeron las ventas. Bueno, CAME da una buena noticia para la Argentina, no para el gobierno. Por primera vez subieron las ventas en los comercios en el mes de octubre con un aumento interanual de 2.9%. El escepticismo es tal, y el juego de la grieta, y el hecho de muchas veces creer que cuanto peor mejor, y vivimos todos dentro del mismo barco. Ayer sentía alguna frase, no, son todos inventos, no, CAME seguramente lo compraron, no, el INDEC no sé qué cosa, y lo sentí con esto tan importante como con algo aleatorio, pero que también nos toca, y es la participación de Franco Colapinto corriendo en Brasil. Ayer leía redes que lo descalificaban al chico porque no sabe correr, porque bajo la lluvia, vieron que era un invento, se apuraron en decir que es un fenómeno, es un perro. El hecho de vivir siempre en esa cuota de dramatismo de una parte de la sociedad argentina que ve todo permanentemente mal, sea bueno o sea malo. Y me llamó la atención porque digo, el dato de CAME
es un dato auspicioso. Y si la economía rebota y la economía mejora, es bueno para los argentinos. Pero vivimos bajo esta cuota de cuanto peor todo pareciera que alguien se va a salvar. Y creo que nos damos cuenta que no nos salvamos más en forma individual, porque nos hemos hundido y muy profundamente en la Argentina. Un escepticismo impresionante, desde algo como un evento deportivo a querer buscar lo peor de lo peor cuando hasta hace 15 minutos era lo mejor de lo mejor, y en descalificar datos de INDEC y de CAME que hasta ahora, gracias a Dios, en la Argentina funcionan y son certeros. Ojalá podamos dar vuelta a la página, ojalá podamos entender que hay distintas formas, que hay distintos estilos, pero que todos vivimos dentro del mismo barco. Acá muchos de ustedes tendrán hijos, sobrinos, amigos, vecinos, padres, y algún día algo tiene que estar relativamente un poquito mejor dentro de un contexto dramático. No cambió nada. La pobreza es galopante, la indigencia es brutal, la educación la tenemos tomada con alambre, los temas morales están en una decadencia brutal, el consumo de estupefacientes en la Argentina ha generado un desastre en los últimos 15 años, pero cuando hay una buena noticia, por más pequeña que sea, ayude o no ayude a un determinado gobierno, tratemos de prender la cabeza para poder pensar y no caer siempre en este pesimismo casi consolidado en gran parte de la sociedad argentina y en aquellos que, repito, creen que cuanto peor las cosas funcionan, mejor para algunos. Esta fórmula se usó mucho. Mejor para algunos, nunca supimos para quién. Para la mayoría de los argentinos, estén seguros que no. 8:18. Volvé a escuchar el editorial de Paulo Vilouta en nuestras redes sociales o en la red.am.